A todos estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 27 de abril de 2018. En datos económicos tenemos publicaciones de crecimiento de primer trimestre para varias economías. Francia, un crecimiento por debajo de lo esperado, 2.1% frente a una expectativa del 2.3%, con una inflación del mes de abril en línea con la lectura del mes de marzo, 1.6%. De esta manera se confirma que hay un debilitamiento en el arranque del año para Europa. Veremos referencias sobre este tema en las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. También en España tuvimos una dinámica que no es mala, 2.9%, pero también un poco por debajo de lo que el mercado había anticipado del 3%. La inflación en España sí descendió, pasando del 1.2 al 1.1% en la medición preliminar para el mes de abril. Desempleo en Alemania cayó menos de lo que se había anticipado, son 7.000 desempleados menos frente a una expectativa de 15.000 menos. De todas maneras, la tasa de desempleo se mantiene mínimo desde la reunificación de 5.3%. Y tal vez lo más llamativo ha sido la desaceleración de la economía británica del primer trimestre del 2018, 1.2% de crecimiento únicamente. Y acá, pues digamos que algunos mencionan que probablemente esto pueda dilatar un poco el momento en que el Banco Central del Reino Unido pueda incrementar la tasa de referencia, reunión y tomará la decisión de política el próximo 10 de mayo. Con relación a la zona euro, tenemos indicadores de confianza económica, mejores a los esperados para el mes de abril, 112.7, el mercado esperaba moderación hacia las 102 unidades, y también el indicador de confianza del consumidor en línea con lo esperado, con la medición inicial del 0.4 unidades. Pasando a Estados Unidos, esta mañana se dio a conocer una cifra de crecimiento, desaceleración, pero menos fuerte de lo que se había estimado, con un registro de primer trimestre del 2.3%. El consumo de los hogares creció solo el 1.1% y esto puede ser algún motivo para, digamos, no exacerbar o no presionar demasiado la dinámica de tasas de interés. Recuerden que en las últimas jornadas esto ha sido el foco de los inversionistas. Durante el cierre, el comienzo de esta semana tuvimos incrementos importantes de las tasas de los tesoros, pero en las últimas dos jornadas hemos visto estabilización y algo de moderación. Estas cifras de crecimiento en cierta medida pueden ayudar para esa moderación. También en los Estados Unidos estamos a la espera de las cifras de confianza del consumidor, que será a conocer por parte de la Universidad de Michigan hacia las 9 de la mañana, y hacia mediodía las cifras de perforaciones petroleras en Colombia. Tenemos hoy reunión del Banco Central. En algún momento de la tarde conoceremos cuánto va a reducir la tasa de referencia del Banco Central. Creemos que está todo dispuesto para un recorte de tasa de al menos 25 puntos básicos, y también durante la mañana conoceremos las cifras de desempleo del país. Con relación a los anuncios de las últimas horas, destacamos simplemente ese bajo crecimiento del Reino Unido que se unió a una lectura muy moderada de inflación en la última ocasión y a las dudas que tiene el mercado entonces de la posibilidad de incremento de tasas por parte del Banco de Inglaterra. Esto ha tenido repercusiones que veremos más adelante, por ejemplo, en el caso del mercado de divisas. En los Estados Unidos, ese bajo crecimiento del consumo de los hogares también podría moderar en cierta medida la expectativa de incrementos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Y en la parte del TLCAN, un estudio independiente de un centro con sede en Michigan estableció que el requerimiento de normas de origen que quiere hacer el presidente Trump lo que va a terminar haciendo es afectar eh, en cierta medida al sector automotriz en vez de beneficiarlo, pues considera que va a perder competitividad y de esta manera la producción va a ser desplazada no de Estados Unidos hacia México y Canadá, sino de Norteamérica a otros países en el mundo. Y al mismo tiempo, debido a esos aranceles que van a imponer, entonces unos mayores precios para los consumidores estadounidenses. En México, las minutas de la última reunión refrendó la idea de que la inflación va a converger al 3% para comienzos del 2019. Este año cerrará alrededor del 3,5%, y también veían que el riesgo de una escalada del valor del dólar en México se había moderado, teniendo en cuenta pues ese resurgimiento o esa dinámica más positiva de las conversaciones del TLCAN. Sin embargo, en esta parte, el presidente Trump anunció o amenazó con un
arancel al acero y aluminio mexicano y canadiense si para el 1 de mayo no tenían suficientes avances en esta negociación. En Perú, el economista en jefe del Banco Central afirmó que la economía había alcanzado el punto de inflexión en el primer trimestre de este año con un crecimiento calculado del 3%. El año pasado habían crecido el 2,5%. Al mismo tiempo, el gobierno revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de 4 a 3,6% y estima que las inversiones públicas van a ayudar a lograr este objetivo. Con relación a los mercados accionarios, llevamos cerca de 2 jornadas con una muy buena dinámica. En la apertura del día de hoy, pues en términos generales, los mercados asiáticos y europeos mantuvieron esa valorización. Hoy los futuros de Estados Unidos están relativamente planos. Desde el punto de vista de lo que le está interesando al mercado, básicamente la moderación y leve corrección de las tasas del mercado de tesoros ha permitido que se enfoquen en la parte de utilidades. Uno de esos hechos tuvo que ver con BBVA España, el cual incrementó su ganancia más de lo que el mercado había estimado, fundamentalmente por sus operaciones en México, que registraron un crecimiento destacado. Las acciones se valorizaban cerca del 2% durante esta mañana. Varios resultados corporativos para el día de ayer a cierre de la jornada, donde estamos viendo y pues, digamos que sobresalen los resultados de Microsoft, que subieron gratamente al mercado, donde vemos que registró un aumento de los ingresos del 16%, llegando a 26 mil millones de dólares, superando las expectativas de 23 mil millones que tenían los analistas. El gran crecimiento ha sido impulsado por el negocio de computación en nube, pues sus productos Azure y el paquete de Microsoft 365 y las nuevas actualizaciones, pues han generado entonces una muy buena dinámica y resultados para la compañía. La ganancia por acción fue de 97 centavos versus lo que se esperaba que era de 70 centavos para el primer trimestre del 2018. Las acciones antes de la apertura de mercado avanzan un 3,49%. En otros resultados y los que fueron los que más sorprendieron al mercado están relacionados con Amazon. Esta pues registró una de las utilidades más importantes para los últimos 4 trimestres. Las acciones subieron más del 6% después de cierre de mercado, donde la utilidad pasó de $1,48 por acción a $3,27, dado el aumento del 43% en las ventas totales durante el primer trimestre. Así que sigue liderando entonces los avances esta gran compañía de tecnología. Y finalmente, el día de ayer también tuvimos los resultados de Intel. Estos también sorprendieron gratamente al mercado, donde superó las expectativas, impulsado por una mayor demanda de procesadores para centros de datos y computadores personales. Las acciones subían un 5,2% a cierre de mercado y vemos ya antes de la apertura también una valorización cercana al 5,6%. Los ingresos netos pasaron de 14.800 millones de dólares a 16.100 millones de dólares, sobrepasando también las estimaciones. En lo que vamos a ver frente a los futuros del Standard Poor's se mantienen entonces muy estables. No hemos visto avances superiores a este nivel de los 2.670 puntos, a pesar de que tenemos una primera señal de posible agotamiento, con lo cual pues debemos seguir monitoreando lo que es el nivel de los 2.700 puntos en el corto plazo, que debe darse entonces un ataque si continuamos con esta muy buena dinámica en los resultados corporativos. A la fecha ya 265, 266 compañías han reportado resultados con una sorpresa del 78,1%, ligeramente por debajo del nivel registrado durante la temporada anterior, pero pues nos mantenemos con sorpresas muy por encima de las estimaciones de analistas, con lo cual pues sí es una jornada muy positiva. Hoy era el turno para los gigantes del petróleo con los resultados de Exxon publicados antes de la apertura de mercado y estos decepcionaron enormemente al mercado, registraron una ganancia por acción de $1,09 versus lo esperado que era de $1,10. Esto fue un retroceso del 1,2%, pero la cifra que más alarma a los analistas es que registró pues, su resultado trimestral más débil desde 1999, cuando se dio la fusión para crear el modelo actual de la gran compañía petrolera. La producción publicada fue de 3,88 millones de barriles día, siendo el primer dato por debajo de esa
nivel que mantiene, pues, digamos, monitoreando la compañía, que son los 4 millones de barriles día, y esta es la cifra más baja de los últimos 20 años. Esperan aumentar las reservas de petróleo y de gas con una inversión de 30 billones en los próximos 10 años, pero pues sí nos sorprende de la parte negativa lo que son estos resultados de Exxon, a pesar de que los productores de petróleo en Europa, que también están reportando resultados, por el contrario, han publicado muy buenos resultados trimestrales, sobrepasando expectativas de los analistas. Sigue pendiente la publicación de Chevron, que estaba programada para antes de la apertura de mercado, pero pues no se ha tenido aún. Y en el mercado de divisas vamos a ver cómo el dólar por tercera jornada consecutiva gana y mantiene su fortaleza frente a las principales monedas del G10. Vemos una libra esterlina cayendo más de un 1% luego de los datos económicos que decepcionaron también a los inversionistas. Y las monedas de los mercados emergentes vemos que se mantienen con variaciones mixtas, donde el peso mexicano y el peso colombiano lideran las ganancias con un avance del punto 64 y punto 55 respectivamente. En el mercado de materiales básicos, el oro estuvo cerca al mínimo en las últimas 5 semanas, a pesar de que los tesoros pues, de 10 años para Estados Unidos permanecen ligeramente por debajo de ese nivel psicológico del 3%. Esto pues ha sido más presionado por un dólar que en apariencia sigue siendo fuerte frente a las monedas globales, y en las últimas jornadas se mantiene puntualmente en lo que es el índice de XY por encima de esos 90 puntos. El entorno político se mantiene estable, por lo que la demanda de este activo refugio pues permanece baja. Y pasando con lo relacionado con el petróleo, se mantiene sobre ese nivel de congestión en los 68 dólares el barril, a pesar del dato de inventarios que fue publicado durante la semana, pues todo se concentra en lo que es la tensión política, la esperada visita de la canciller alemana Merkel y su intento por convencer al presidente Trump de que Estados Unidos permanezca en el acuerdo con Irán, pues genera un poco este soporte temporal para el petróleo en el corto plazo sobre los 68 dólares el barril, por lo cual, pues desde la parte técnica lo que vemos es una tendencia positiva que se mantiene en el corto plazo. Desde que fue anunciada el cambio de tendencia por parte de nuestro indicador para finales de marzo, comienzos de abril, lleva ya y registra una valorización cercana al 5% para el WTI, y vemos cierta estabilidad, un nuevo nivel de congestión en el corto plazo sobre este nivel de los 68 dólares, donde se debe monitorear de cerca el nivel de 67, pero por el momento el día de hoy no esperaríamos, digamos, que mayor volatilidad, a pesar de que les recuerdo que en horas de la tarde se conocerá el dato de plataformas activas en los Estados Unidos. Como he mencionado, el mercado de renta fija ha dado algún respiro y ha permitido que se valoricen apuestas más arriesgadas. Como ustedes pueden ver hoy, tasas de tesoros a 10 años están alrededor del 2,97%, descendiendo levemente frente al cierre del día de ayer. En esta parte es una referencia adicional que lanzó Moody's acerca de la economía estadounidense. Ayer veíamos cómo había ratificado la máxima calificación AAA con perspectiva estable, dejando de lado un poco el abultado incremento del endeudamiento y haciendo énfasis en su buen momento de económico. Pues bien, de todas maneras, y a pesar de esto, Moody's el día de ayer, en una presentación un poco más amplia, establecía que el principal riesgo para la economía estadounidense sin duda era parte comercial de proteccionismo, pero de todas maneras Moody's establecía que, o más bien confía en que va a poder llevar a cabo unas negociaciones con China. El día de ayer veamos en nuestro comité como el primer ministro chino se mostraba abierto a un eventual proceso de negociación, aunque los negociadores estadounidenses o los funcionarios estadounidenses reconocían que este iba a ser un proceso largo. Con relación a la dinámica del mercado de deuda pública, Moody's también establecía que ese incremento de tasas de la Fed, dos o tres adicionales este año y tres más en el año 2019, impondría necesidades o una restricción fiscal adicional para los Estados Unidos desde el punto de vista de pago de intereses o de cupones. Por lo tanto, digamos que en cierta medida y a pesar de haber ratificado la máxima calificación, pues el mensaje de Moody's es de cautela en términos generales. Con relación al Banco Central Europeo, ayer manifestábamos que mantuvo la política monetaria inalterada. También lo más relevante eran las declaraciones del presidente de la entidad en la que
diagnosticaba una desaceleración de la economía, aunque se mantenía en términos generales sólido. Y debido a esto, el mercado continúa interpretando que en algún momento de este año va a haber anuncios sobre una moderación en la compra de bonos. Recuerden que el programa actual va hasta septiembre, al menos hasta septiembre, con un monto mensual de 30 billones de euros. Los analistas están especulando con que se va a moderar en el último trimestre de este año y ya se va a eliminar completamente para 2019, así como el próximo año se tendría un eventual incremento o primer incremento de tasa de interés por parte del Banco Central Europeo. Con respecto a la inflación, Mario Draghi manifestaba básicamente que se alcanzarán los objetivos de algo por debajo al 2%. Y esta madrugada habló el Banco de Japón, nuevamente votación 8-1, 8 por mantener la política monetaria, 1 por incrementar los estímulos monetarios. En términos generales se mantuvo el diagnóstico económico de un fortalecimiento durante los últimos trimestres, una expectativa de que la inflación va a subir al 1.8% de 2018 y 2019, pero se eliminó la referencia de cuándo van a alcanzar el objetivo del 2%. Desde que llegó Kuroda al Banco Central, año 2013, las minutas mostraron 6 postergaciones en esos objetivos de alcanzar la inflación del 2%. En esta ocasión decidieron eliminar esta meta en términos TEMS. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, dinámica relativamente positiva del mercado, crecimiento de Estados Unidos desacelerándose un poco menos de lo que se había anticipado para el primer trimestre del año, muy mal dato de crecimiento para el Reino Unido y mercados recuperándose sobre todo en la parte accionaria, enfocados más en la parte de utilidades. Damos entrada al informe Colombia, donde hoy, pues sin duda, el interés del mercado estará en la reunión del Banco Central, donde casi el 95% de los analistas esperamos una reducción de 25 puntos básicos. En C no descartamos la posibilidad de un ajuste un poco más fuerte, sin embargo, teniendo en cuenta los pronunciamientos de las últimas reuniones, parece que es un evento de baja probabilidad de que decidan ser un poco más agresivos. Lo único que podría significar o que podría impulsar una modificación de 50 puntos básicos sería el hecho de que en teoría en el mes de mayo no va a haber decisiones de carácter monetario y debido a esto una anticipación a esa reunión de mayo podría acumular las dos reducciones que estamos pensando se podrían dar en este par de meses o en estos siguientes 3 meses. Así que el escenario base de mercado, como ustedes pueden ver ahí, es que la tasa pase al 4.25% y desde nuestro punto de vista cabe la posibilidad de que pueda ser reducida un poco más, pero teniendo en cuenta, como mencionamos, ese posicionamiento de los diferentes miembros de la entidad, vemos que es un poco difícil de alcanzar. Y en la parte de infraestructura, el actual ministro de Transporte se mostró un poco más optimista luego del impacto negativo generado en la banca o esa percepción negativa luego de los escándalos de Odebrecht. La banca básicamente cerró las líneas de crédito para financiar nuevos proyectos de infraestructura durante un periodo prolongado, pero Germán Cardona el día de ayer estaba manifestando que ya estaba recibiendo intereses nuevamente, tanto de financiadores extranjeros como locales por cerca de 6.7 billones de dólares y que esperaba que al cabo de este gobierno, es decir, para el mes de agosto, se puedan financiar 2 obras más por un monto cercano a los 1.7 billones adicionales. Y en noticias corporativas solamente tenemos una que está relacionada con Canacol. El día de ayer, a través de información relevante, ya la compañía compartió las condiciones específicas para la próxima oferta privada de notas senior por parte del emisor. Esto, pues, les recuerdo, el monto total en 320 millones de dólares a una tasa de corte del 7,25% con vencimiento al 2025. Los recursos netos serán utilizados para pagar totalmente los montos pendientes de su línea de crédito por 305 millones, sumados los intereses que hasta el momento pues se han devengado. Recordar que la emisión está dirigida a compradores institucionales de Estados Unidos, principalmente y bajo algunas condiciones específicas o requisitos para personas no estadounidenses. Pasando con el análisis del índice Colcap, vamos a ver cómo este mantiene la tendencia positiva y se ubica en la segunda banda del indicador justo sobre ese nivel de los 1.550 puntos. Ha retrocedido algo después de haber alcanzado el nivel cercano a los 1.580, pero nos mantenemos tanto en el corto plazo como de manera estructural al alza. El día de ayer fue una jornada particularmente negativa para las acciones colombianas, pero vemos pues que pudo haber sido afectado un poco por la volatilidad que tuvimos en el mercado de Estados Unidos y a su vez por lo que fue un inicio de entrega de resultados negativos, lo que fueron los resultados de Cemex, que pudieron rastrar un poco lo que sería la dinámica de las acciones en el mercado colombiano. Hoy a cierre de mercado serán publicados los resultados de Grupo Nutresa referentes al primer trimestre
del 2018. Para la próxima semana, les recuerdo, el día lunes tendremos ya la publicación de la encuesta definitiva para el próximo rebalanceo del índice Colcap y pues entrará en vigencia lo que es el día miércoles primero, segundo de mayo y tendremos también los resultados de la bolsa de valores el miércoles antes de la apertura de mercado. Pasando con el análisis de la acción de Celsia, esta tuvo un ligero retroceso del punto 43 la jornada anterior, cerrando sobre los 4.580 y a esta hora de la mañana con la apertura de mercado vemos que lidera ganancias con un ligero avance del punto 87 y ubicándose de nuevo sobre el nivel de los 4.620 pesos. Desde la parte técnica, lo que hemos visto en esta acción es que se mantiene el movimiento lateral en el rango que comprende los 4.400 a los 4.800 y tenemos una señal de tendencia positiva que solamente será confirmada si logra atacar y sobrepasar ese nivel de los 4.700. Por el momento, les recuerdo, esta es una acción de baja liquidez, con lo cual este ataque puede tomar un poco de tiempo. Y pasando con la acción de Nutresa. Esta pues también mantiene una tendencia positiva, una primera señal de agotamiento dada por nuestro indicador que solamente será confirmada si se da el ataque de los 27.000 pesos al alza. Les recuerdo también, al igual que Celsius, esta es una acción de baja liquidez, por lo cual pues los movimientos pueden tomar un poco de tiempo y varias jornadas para confirmarse, pero se debe monitorear de cerca ese nivel de los 27.000 y el soporte que se ubica cercano a los 25.500 pesos. Ya en lo referente al peso colombiano, estamos confirmando parcialmente el cambio de tendencia al alza. Se mantiene por encima de los 2.800 pesos hasta ahora de la mañana, pues de hecho abre sobre este mismo nivel y cautela por cualquier noticia coyuntural respecto a los Estados Unidos que pueda llegar a algo de volatilidad o digamos que perjudicar esa fortaleza del dólar respecto a las monedas globales y monitorear en el mercado intradiario lo que son los niveles de los 2.810 pesos como resistencia y soporte lo que sería nuestro nivel Fibonacci que ya hemos venido monitoreando durante las últimas jornadas en los 2.775 pesos. Y finalmente, lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 5.91 y tienen una apertura también sobre este mismo nivel. Nos mantenemos de cerca al soporte del 5.90, que estaría también ubicado sobre la tercera banda del indicador, en medio de una tendencia negativa que se mantiene en términos de tasa y que pues por el momento no vemos que llegue a darse mayor volatilidad durante la jornada. Mercado intradiario, monitorear niveles del 5.92 y 5.95, que son las primeras bandas del indicador mostradas en la gráfica. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.